el libro donde hemos visto a Dios hacer cosas increíbles. Hemos visto el pueblo de Dios levantarse y superar muchos años de problemas y unirse y construir la muralla. Y también luchar con problemas internos en la iglesia, verse con diferentes dificultades. Y ahora eso les ha traído a volver a enfocarse en Dios. O sea, ellos han visto Dios obrar fuertemente. Entonces eso como suaviza los corazones y ellos están, wow, entonces es increíble lo que Dios ha hecho. Tenemos que volver al stand de la Biblia, las escrituras, y bueno, entonces ellos tienen ese tiempo de confesión, de oración. Entonces llegamos ahora al final del capítulo 9, versículo 38, y dice: por todo esto nosotros nos comprometemos firmemente por escrito, y el documento sellado lo firman nuestros jefes, levitas y sacerdotes. Y el versículo 1 del capítulo 10 dice: las siguientes personas firmamos el documento. Yo, Nehemías, hijo de Malaquías, que era el gobernador. Entonces, el primero en firmar era el mismo gobernador, el mismo líder de la comunidad. Y hablamos hace unas semanas de que no estamos hablando de 200 personas. Estamos hablando de una comunidad bastante amplia, muchas personas, ¿no? Entonces, aquí los que firman son los jefes, levitas y sacerdotes. Entonces, empezando con Nehemías, o sea, él se compromete, ¿no? Y las siguientes personas son sacerdotes, dice en versículo 7, no voy a hacerles pasar por el labor de escucharme leer todos esos nombres en español. Ya lo hicimos en capítulo 3. Yo estuve mirando, ¿no? O sea, ¿cuántos de estos nombres estaban en capítulo 3, ¿no? Y varios, un montón de ellos sí estaban en el capítulo 3, donde mencionan a las personas que hicieron mayor fuerza en el trabajo, ¿no? Entonces, había nombres que sí estaban en las dos listas. Entonces, los sacerdotes firmaron. Después, en versículo 9, los levitas firmaron. Después, los jefes de la nación firmaron. En versículo 14. Entonces, llegamos a versículo 28. Entonces, capítulo 10 de Nehemías, versículo 28. En cuanto a los demás ciudadanos, es decir, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, sirvientes del templo y todos los que habían separado de la gente de la región para cumplir con la ley de Dios, junto con sus mujeres y todos sus hijos e hijas con uso de razón. O sea, supongo que eso quiere decir que había hijos e hijas que no tenían uso de razón. Claro, esos vendrían a ser los niños que no eran de edad suficiente, ¿no? de tomar decisiones adultas, ¿no? O sea, nosotros también, o sea, entendemos eso, ¿no? O sea, aquí no bautizamos a niños de 8 años, de 9 años, porque consideramos que todavía no están formados mentalmente, intelectualmente, como para aceptar el compromiso de hacerse discípulos. Claro, muchas personas preguntan, ¿no? A veces, bueno, ¿qué es la edad entonces de tener uso de la razón? Y no hay una respuesta. El hecho es que en la región de los judíos, los hombres a los 12 años sí podían comprometerse. Y la religión judía sigue haciendo lo mismo, ¿no? Hasta ahora. O sea, a los 12 años los varones tienen un servicio especial donde ellos afirman su lealtad al Antiguo Testamento, ¿no? Al convenio que ellos tenían con Dios. Entonces,
podríamos decir, bueno, a los 12 años, ¿no? Y vemos a Jesús a esa edad, él va al templo y es ahí cuando él toma la decisión de no volver con sus padres, pero de quedarse ahí contestando las preguntas y escuchando las respuestas de los maestros, ¿no? Pero la verdad, la Biblia no nos dice. Y para mí es una cuestión muy personal. Hay niños que maduran más antes que otros, ¿no? En mi familia, uno de nuestros hijos maduró mucho más lentamente que los otros tres. Parte del problema es que nosotros no nos dimos cuenta de eso hasta después, ¿no? Pero hay chicos que toman más tiempo, entonces no hay ¿qué es la edad en la cual una persona es responsable ante Dios? Cada persona es diferente. No hay una respuesta bíblica a X edad, ya vas al infierno si mueres, ¿no? Tienes que bautizarse, ¿no? Eso depende de cada persona. ¿Me explico? Estoy. Entonces, versículo 29, se unieron a sus parientes, a sus jefes, y juraron conducirse según la ley que Dios había dado por medio de su siervo Moisés y cumplir fielmente todos los mandatos y decretos y leyes de nuestro Señor. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos que entender un poco. El pueblo de Israel se había desviado mucho de la ley de Dios, ¿no es cierto? Y por eso fueron castigados y mandados al exilio. 70 años después vuelven, ¿no? Los comprometidos vuelven y empiezan a volver a establecer la vida ahí, ¿no? Pero ya han pasado más de 100 años y están otra vez volviendo a estar atraído a afilarse más en el mundo en vez de depender de Dios y hacer lo que Dios dice. Estaban siendo muy afectados por las personas que vivían ahí a su alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, se han dejado llevar bastante en esos 100 años de estar de regreso. Entonces, ahora lo que pasa con la obra de Dios, construyendo la muralla y el estudio de la Biblia, volviendo a leer la Biblia, ¿no? Delante del público, la gente se da cuenta de cuánto se han desviado del convenio que hicieron con Dios. Entonces se arrepintieron, ayunaron, como muchos de ustedes también hicieron la semana pasada, porque Armando pidió, ¿no? Bueno, vamos a poner eso en práctica en nuestras vidas. Vamos a ayunar, vamos a hablar, vamos a confesar nuestros pecados los unos con los otros. Y entonces, ahora llegamos al compromiso. Ellos se comprometieron y lo hicieron, es interesante, lo hicieron por escrito. Y hasta que sellaron el documento, ¿no? No sabemos qué pasó con ese documento, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Que eso pasó. Entonces, lo que sigue son algunas áreas en las cuales tomaron decisiones específicas de comprometerse con la ley de Dios. No estamos hablando de nada nuevo. No son compromisos nuevos. Están comprometiéndose a la ley de Dios que había dado a través de Moisés hace muchísimos años. ¿Me explico? Sí. Entonces, la primera cosa, en versículo 30, tiene que ver con la familia, ¿no? Es interesante que el primer compromiso que hacen tiene que ver con proteger la familia. Y yo sé que aquí en Ecuador es una sociedad que da mucha importancia a la familia, ¿no es cierto? Es algo muy importante. Entonces, es la primera cosa que ellos hacen. Por lo tanto, versículo 30, no daríamos en casamiento nuestras hijas a las gentes del país
ni aceptaríamos que sus hijas se casen con nuestros hijos. Y bueno, pues quizás nosotros podemos decir, wow, es muy cerrado, ¿no? ¿Y qué pasa con el amor, no? Pero era un compromiso de antes, ¿no? Si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que seguir el convenio de Dios. Entonces, eso que vemos aquí, ¿no? Entonces, ellos están comprometiéndose a proteger sus familias, ¿no?, de las influencias del mundo, ¿no? Y en este caso, de no dejarlos casarse con personas de afuera. Podemos aplicar eso ahora en nuestra iglesia, pero no es, vamos a hablar un poco más de eso después. Pero eso es una cosa que bien claro en la ley de Moisés, y es una área en la cual es una de las primeras áreas donde Satanás entró, aún en la historia. O sea, si tú vuelves a como el 25 de Números, y ahí está la historia donde los hombres judíos empezaron a tener relaciones sexuales con las mujeres de moabitas, y ahí, o sea, es todo un lío, ¿no? O sea, donde Fineas, ¿no?, entra con la lanza, esa, gracias. Y matan la pareja, ¿no?, el hombre y la mujer. Ahí mismo. Y Dios aprobó de eso, ¿no? Porque lo que ellos estaban haciendo, estaban dando entrada a realmente tirar afuera todo. Entonces tenemos que entender, todavía en nuestras vidas, es una de las áreas donde más Satanás trabaja, ¿no? En la área sentimental, ¿no? En primer lugar, para los jóvenes en la iglesia, están muy atraídos a estar afuera, a estar con un chico de afuera, una chica de afuera, ¿no? Pero los resultados siguen siendo los mismos. Bueno, la segunda cosa, yo lo digo, está hablando del ritmo de vida. Versículo 31 dice: y cuando la gente del país viniera en sábado a vender sus productos en toda clase de granos, no les compraríamos nada, ni en sábado, ni en cualquier otro día festivo. Asimismo, en el 7º año renunciaríamos a las cosechas y perdonaríamos las deudas. O sea, otra vez, está hablando de mandamientos del antiguo convenio, ¿no? Pero tiene que ver con el ritmo de vida que Dios quería. Dios había apartado un día, el sábado, y según la ley no podían trabajar. También los días festivos no podían trabajar, ¿no? Y también cada 7 años tenían que perdonar todas las deudas que habían incurrido los esclavos de los israelitas. Tenían que dejarlas en libertad, ¿no? O sea, y eso es algo que Dios estableció para ayudar al pueblo a tener un ritmo de vida saludable. O sea, uno de mis defectos es no reconocer esa necesidad. Y es una área en la cual Diana me ha recriminado, pedido. Tomamos un día en la semana para descansar, ¿no?, para no hacer nada. Y es un patrón bíblico, ¿no? Y por algo Dios dijo: el sábado es sagrado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que aprender, y yo tengo que aprender, y ya Diana y yo tenemos nuestro día apartado, y lo va a ser nuestro día de descanso, y lo vamos a observar, y ese es el plan. Por favor, oren por mí, ¿no? Que puedo lograr eso.
Y ya se fue. Pero ese ritmo de vida que Dios estableció era por algo. Dios nos conoce, Dios nos hizo, Él nos formó, Él nos creó, Él sabe de qué estamos hechos. Entonces, creo que tenemos que respetar eso y saber, bueno, necesito también yo tomar eso en cuenta. Claro, en defensa de los israelitas, ¿no? Ellos habían sido esclavos por 400 años. Entonces, si te imaginas, ¿no? Trabajas todos los días, eres esclavo, no hay descanso, ¿sí? No tienes control. Entonces, es un poco complicado cambiar ese ritmo. Entonces, quizás por eso Dios fue tan como específico. Tienen que dejar un día. No porque la naturaleza de gente que por 400 años no han tomado un día de descanso, no va a ser tomar días de descanso. ¿Me explico? Entonces, Dios es muy sabio, ¿no? en sus mandamientos. A veces miramos los mandamientos y pensamos, wow, qué estricto es Dios, ¿no? Qué radical, ¿no? Pero no vemos que Dios estaba pensando en nuestras necesidades, ¿no? Y estaba haciendo eso para protegernos. La tercera cosa, en versículo 32, habla realmente del culto de la religión de los judíos. Versículo 32 dice, también decidimos imponernos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para cubrir los gastos del servicio de templo de nuestro Dios, para el pan de la presencia, las ofrendas diarias de cereales, los holocaustos diarios, los sacrificios de los sábados y de luna nueva y de las otras fiestas religiosas, y para las ofrendas en general, los sacrificios para obtener el perdón por los pecados de Israel y para todo el culto en el templo de nuestro Dios. O sea, ellos están comprometiéndose. Vamos a ver, eso es aparte de sus ofrendas. Una obligación de contribuir, ¿no?, al culto, ¿no?, al servicio, a la religión, ¿no? Como nosotros quizás podemos pensar de nuestra obligación con la iglesia. Pero además de eso, ellos también ofrendaban mucho. Lo vamos a ver después. Versículo 34 dice, además los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, según nuestras familias, echamos suertes para llevar cada año al templo de nuestro Dios la provisión de leña en el templo señalado para quemarlo en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. O sea, otra vez ellos están como comprometiéndose de ayudar al servicio de Dios, a la religión, que digamos el culto, con esa ayuda. O sea, además de la obligación de la contribución de 4 gramos de plata, también están tomando la responsabilidad como familia por familia de ocuparse de las otras necesidades también. ¿Me explico? Entonces todo eso estaba enfocado en sostener la religión de ellos. Y el número 5 yo lo tengo como bienestar. Ahora van a ver por qué yo puse eso. Versículo 35. También acordamos llevar cada año al templo del Señor los primeros frutos de nuestros campos y todos los árboles frutales. 36. Y llevar también al templo de nuestro Dios a nuestros primeros hijos y las primeras crías de nuestras vacas y de nuestras ovejas, como está escrito en la ley, ante los sacerdotes que sirven en el templo. Claro, todo eso está explicado en el Antiguo Testamento acerca de, por ejemplo, ellos tenían que pagar un dinero para redimir a sus hijos, el primer hijo, ¿no? Porque en Israel Dios mató a
a todos los primeros hijos de los egipcios, pero salvó las vidas a todos de los israelitas. Entonces, desde entonces Dios declaró que tenían que redimir con dinero sus primeros hijos, ¿no? Para mostrar la gratitud a Dios por lo que Él había hecho. Y eso era un convenio para siempre según la religión de los judíos. A ver, ¿dónde estamos? Versículo 36. No, 37, perdón. También acordamos llevar los almacenes del templo de nuestro Dios como contribución para los sacerdotes, nuestra primera harina, los primeros frutos de todo árbol, nuestro primer vino, nuestro primer aceite, y llevar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas, ya que son ellos los que recogen la 10ª parte en todas nuestras fincas. Versículo 38. Y cuando los levitas vayan a recoger la 10ª parte, los acompañará un sacerdote descendiente de Aarón. Luego los levitas deberán llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios la 10ª parte de la 10ª parte que ellos recogen. Pues los israelitas y los levitas llevan las contribuciones de trigo, vino, aceite a los almacenes donde están los utensilios sagrados y los sacerdotes en servicios, los porteros y los cantores. Y prometimos no abandonar el templo de nuestro Dios. ¿De qué está hablando eso? No. O sea, los levitas recibieron la 10ª parte de la contribución de toda la gente, ¿no? Y de esa 10ª parte, los levitas daban una 10ª parte a los sacerdotes, porque ellos dependían de eso. Los sacerdotes y levitas no tenían territorios. ¿No? Es parte de la historia de los judíos, ¿no? Entonces ellos dependían de esas ofrendas. ¿Me explico? Entonces por eso ellos, y termina entonces el capítulo, y prometimos no abandonar el templo de nuestro Dios. Por el templo ahí está es como la imagen de la presencia de Dios. Porque para los judíos, Dios residía en el templo, ¿no? Su presencia, cuando fue construido el templo, la presencia de Dios descendió, entró ahí. Entonces, era el lugar donde ellos tenían que ir para conectarse con Dios. ¿Me explico? ¿Está claro hasta ahora? Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿No? Todo eso de la ley, del templo, de todo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que el Antiguo Testamento es para nosotros. ¿Ok? Es para nosotros. Pablo dice en Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con consuelo de que ellos recibimos, tengamos esperanza. O sea, las Escrituras del Antiguo Testamento sirven para eso, sirven para instruirnos, para consolarnos, para ayudarnos a tener esperanza, a confianza en Dios, porque vemos cómo Dios trabajó con el pueblo de Israel. Pero el Antiguo Testamento no sigue vigente. ¿Me explico? No estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, como ellos estuvieron en el tiempo de Nehemías. Hablamos recién del templo. ¿Qué es que reemplazó el templo para nosotros? Alguien dijo, Cristo. Claro.
O sea, Jesús toma el lugar del templo para nosotros. No tenemos que ir a algún sitio para estar con Dios. Solamente tenemos que estar con Cristo para estar con Dios. O sea, Él reemplaza para nosotros el templo, ¿no? en nuestra forma de pensar. Pero yo creo que muchos de nosotros luchamos vamos al Antiguo Testamento, buscamos un pasaje y lo sacamos como una prueba que tú no puedes hacer eso porque la Biblia dice. Pero no estamos bajo la ley. Mira en Hebreos 8, versículo 13. Hebreos 8, 13. Cuando Dios habla de una nueva alianza, un nuevo convenio, ¿no? Es porque ha declarado vieja a la primera, y a lo que está viejo y anticuado poco le falta para desaparecer. En el próximo capítulo, Hebreos 1, y yo estoy yendo a sacar unas escrituras. Si quieres leer todo ese contexto de Hebreos, o si quieres leer el segundo capítulo de Colosenses, o si quieres leer el libro de Romanos, vas a encontrar la misma cosa. Hebreos 9:15, por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza, un nuevo convenio, un nuevo testamento. ¿No? Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. El hecho es que sin Cristo, los judíos del Antiguo Testamento hubieran muerto alejados de Dios, a pesar de cumplir con la ley. ¿Me explico? Porque nadie podía hacerlo perfectamente. Entonces, el Antiguo Testamento es para nosotros, pero no para usarlo como mandamientos, sino para aprender de principios que pueden ayudarnos en nuestra vida. Por ejemplo, eso de dejar casarse nuestros hijos y hijas a gente de afuera. No es un mandamiento ya, pero la sabiduría del Antiguo Testamento nos instruye de que realmente tiene mucha validez. Entonces, no sé si me estoy explicando. O sea, hay una diferencia entre ir al Antiguo Testamento buscando pasajes como mandamientos para decir, tú no puedes hacer eso porque el Antiguo Testamento dice, ¿no? Y buscar la sabiduría y enseñanza del Antiguo Testamento para ver cómo debemos vivir en nuestras vidas ahora. Eso es el punto que estoy haciendo. Entonces, el primer punto era el Antiguo Testamento es para nosotros, pero el Antiguo Testamento nos sigue vigente como ley, ¿no? Porque tenemos una nueva convenio, un nuevo testamento con Dios. Y ustedes se entienden, ¿no? Que la palabra testamento es un convenio, ¿no? O sea, es un término legal. Quizás no lo usamos mucho en nuestra sociedad, pero es un convenio. Ahora ya quizás está más reservado para uno que está muriendo, que hace un testamento, ¿no? De mis cosas van a ir a mi hijo, a mi primer hijo, pero no voy a dar nada a mi segundo hijo porque es más criado, ¿no? O sea, quizás es la única forma en la cual hablamos de un testamento. Pero la idea de un testamento es un convenio que se hace, ¿no? Legalmente, ¿no? Y claro, en este caso es con Dios. Pero el tercer punto para mí también es muy importante. Volviendo a la idea del compromiso. Ellos se comprometieron a hacer ¿qué?
a obedecer al Antiguo Testamento, el convenio que ellos habían hecho con Dios en el monte de Sinaí con Moisés. Ellos no están comprometiéndose a cosas nuevas, están comprometiéndose a ese convenio que habían hecho con Dios. Entonces estuve pensando, hemos sido tocados, hemos visto todo eso. Cuando nos desafió a ayunar, a confesar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es el compromiso que nosotros debemos hacer? ¿No? Y mi querida esposa me ayudó hoy en la mañana con eso. Punto número 3. Tenemos un Nuevo Testamento y tenemos un nuevo mandamiento. Juan 13. Ya ustedes saben. 34 a 35. Jesús dijo: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Y si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Eso es el compromiso que Dios quiere. Es un nuevo mandamiento. Es lo que Cristo dijo. ¿No? Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. A veces no es tan fácil, ¿no? Ayer Diana y yo tuvimos un tiempo, ¿no?, de hablar de nuestra relación, de hablar de algunas cosas que nos sentimos bien, ¿no?, el uno con el otro. Y pues es bueno, ¿no? Y estuvimos hablando de eso, ¿no?, que realmente no es tan fácil amarse los unos a los otros. A veces es complicado, aun con una persona con quien has estado toda tu vida, ¿no? Entonces, si es difícil con una persona que conoces tanto, ¿cuán más difícil es con una persona que lo ves dos veces en la semana, ¿no? Pero eso es lo que Cristo nos mandó a hacer, ¿no? Es amarnos los unos. Y Él dijo que si podemos aprender eso va a impactar toda la gente que nos rodea. Ese amor que tenemos los unos con los otros va a impactar a nuestros familiares, va a impactar a la gente en el trabajo, porque van a ver ese amor que existe entre nosotros, porque somos diferentes, venimos de diferentes partes del país, hasta venimos de otros países, ¿no? Y el hecho de poder amar, venimos de diferentes clases sociales, diferentes estatus económicos, pero la cosa es, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, hablar de frente, no hablar de espaldas, ¿no? Y realmente yo creo que ese es el compromiso que debemos hacer. Entonces, para terminar, lo que quiero hacer es darles un poco de tiempo de orar y de sacar un papel y escribir en un papel tu compromiso. Es solamente para ti, ¿no? Y no sé, estuvimos discutiendo, debemos hacerlo, darles un membrete de la iglesia, un papel, ¿no?, con la membrete de la iglesia, para que todos puedan, ¿no?, tenerlo muy lindo y todo, pero realmente yo creo que es entre tú y Dios, ¿no? Entonces la idea es sacar un papelito, o si quieres hacerlo en tu teléfono, pero la cosa es comprometernos a amarnos los unos a los otros. Entonces, voy a dejarles un poco de tiempo de eso. Por favor, no tomen tiempo ahora de hablar con tu vecino. Es para hablar con Dios y anotar algo. Y cuando estás terminado, entonces puedes dejarme saber, así yo voy a más o menos sabiendo cuándo terminar ese tiempo. Pero quiero darles un poco de tiempo ahora
para que tú ores, para que tú pienses, para que tú escribas algo. ¿Ok?